Buenas tardes. ¿Cómo has estado, profesora Patti? Bien, aquí atareadona con un montón de cosas, pero pues aquí andamos. Sí, en efecto. Bueno, realmente esas muchas cosas que tenemos, pues no toda es prioridad, ¿no? Algunos sí son muy prioritarios en nuestra existencia. Muy bien, profesora Patti. ¿Cómo vas ahí en tu periferia, en tu casa, tu familia? Bien, doctor, todos bien aquí con el frío que bueno, ya comenzó, ¿no? Pero pues bueno, total es parte de la época. Sí, al menos el frío aleja las pasiones, apetitos corporales, ¿no? Muy bien, profesora Patti, bienvenida a esta Gracias, doctor. tertulia. Profesora Lisbeth, ¿cómo te va con tus pequeños discípulos? Bien, vamos ahí ya trabajando poco a poco. Ya el lunes ya les vamos a aplicar su evaluación trimestral a ver qué tal resulta. Y pues bien, ahí vamos, pues sí, en el trabajo. Ya ahorita ya estamos por concluir el trimestre, ya para iniciar el otro y todavía no tenemos indicaciones de cuándo regresemos a presencial, pero esperamos que ya sea pronto. En efecto, ese miedo, ¿no? Escuchar que vas a ser evaluado, ¿no? Da miedo, definitivamente, ¿no? Sí, nosotros ya ve que también estamos por hacer los exámenes. Bueno, yo no los he hecho, los voy a hacer a ratito, a ver qué tal, a ver si no repruebo. Ah, no te preocupes, profesora Lisbeth, ya comprendí, no, pensé que hablabas de tu deber como docente, no tu deber No, de como nuestros estudiante. exámenes en plataforma. Sí, qué bueno que lo comenta, profesora Lisbeth, hubo por ahí pues el pan de cada día de todas las plataformas educativas. El fallo sucede, sin duda, pero ya la evaluación está de dinámicas de grupos y las estrategias basadas en competencias. Ya está también la evaluación. Y con respecto al proyecto educativo, los voy a evaluar con base a sus actividades que han enviado, a lo que han trabajado. Pero un poco más de evaluación, un poco más de emprella, un poco más empírico, profesora Lisbeth. Sí, doctor, ya en la tarde estaré haciendo los exámenes porque hoy no me dio tiempo en la mañana. No te preocupes, profesora Lisbeth, de todos modos está para el día lunes, no me vayan a, Ah, no me vayan a tachar como pandemonium, ¿no? Un daimon, sino para que tengan tiempo, ¿no? Para ir organizando, profesora Lisbeth. sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Profesora Edith, veo que ya regresaste a tu periferia. Creo que las vacaciones ayudan, ¿no? Alimenta el alma, pero el cuerpo se cansa más en vacaciones, curiosamente. Sí, sí, pero aquí estamos siguiéndole. Oiga, doctor, con respecto a las evaluaciones, sí se cierran el lunes, pero una se cierra a las 11 de la mañana y la otra hasta la noche. Hasta la noche. Ajá. A mí me hubiera ¿Qué? gustado que cerraran las 2 en la noche para tener todo el lunes, porque yo fin de semana, la verdad es que sí salgo Sí, al sí, mercado, pero salgo. no, tienes razón, profesora Edith, no todo es academia. Yo, por ejemplo, no siempre leo filosofía, salgo con mi esposa. Sí, tienes toda la razón. Gracias por comentarlo. Voy a hacer la modificación. De hecho, pensé que lo había puesto para ya el lunes, ya en la noche, pero hago esa corrección el día de hoy sin falta, profesor Edith. Igual la Muchas gracias. profesora Lisbeth me hizo por ahí un comentario. Gracias, profesora Lisbeth. Gracias por tus observaciones de una actividad que era para el 5 de diciembre, ¿no? Y por ahí el calendario y demás. Sí, ya cuando vimos desapareció. Muy Sí, bien, muy bien. qué bueno, profesora Edith. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las actividades? Ya casi nos acercamos eh, precisamente al final de este proyecto educativo que es la materia, ¿no, profesora Edith? Sí, pues muy emocionados, yo creo, porque estamos entre nuestro proyecto, la maestría, el dar clases, algunos ya regresaron, por ejemplo, aquí mi niño ya regresó a clases presenciales, mi hija ya está animada porque ya falta poquito para diciembre, a lo mejor enero ya regresa, se dice que el 100% de la comunidad escolar, y también nosotros a lo mejor ya también regresamos, no lo sé, estaría también interesante, nuevas, pues no se crean miedos,
porque cuando yo mandé a mi niño a la escuela sí tenía algunas preocupaciones en cuanto a las cuestiones sanitarias, pero pues ni modo de decirles que no, mi hijo fue el que dijo, sí, sí quiero regresar. Y pues adelante, ¿qué, qué podemos hacer? Tienes toda la razón, profesora Edith, y sobre todo nos da seguridad lo evidente, ¿no? La seguridad se asocia con lo que podemos ver. El virus es algo como intangible, ¿no? Como algo invisible que está ahí. Es un miedo que, no, estaría muy bien que, ay, está el virus, no te acerques, pues, ¿en qué momento está? ¿Dónde? ¿No? Sí, pero se ve el cambio. Yo creo que sí hace falta ese cambio para nuestros estudiantes el regresar a clases presenciales. Yo pensé que mi niño no se iba a acomodar, iba a salir así como que mamá, ya no me traigas, ya no me regreses, pero lo vi muy tranquilo y pues adelante, así que siga, yo no le voy a meter miedos porque si no ya lo haría miedoso o le metería yo mis preocupaciones, mejor ya le digo, ándale, sí, papi, que te vaya bien y ya. Sí, definitivamente, profesora Edith. Gracias, bienvenida a esta tertulia. De igual forma, les comento que esta computadora no es mía, es de mi esposa, entonces ella lo va a tener que ocupar 2 y cuarto, entonces ahora ya nos estamos viendo, profesores. Igual forma, para que tenemos un poco de agilidad ahí en la tertulia, vamos a revisar ya esta materia ahorita, la primera materia, dinámicas de grupos, con la profesora Juliet. Por ahí la profesora Patti, califiqué el día de ayer tus actividades. También profesora Edith, califiqué por ahí tus actividades de proyectos educativos. Profesora Lisbeth, profesor Juan, por ahí ya califiqué, envié comentarios por escrito, cuando puedo envío mensajes de voz. Pero yo creo que ahorita vamos a ver el aspecto de pedagogía de la calle. Yo así le llamo ese tipo de actividades que no solamente se dan en el aula, sino también en las periferias. Y a lo mejor digan, bueno, profesor, pero ¿qué es esto? Pues recuerde muy bien que la educación, la pedagogía y la propia filosofía, su vocación original surgió en la calle, en el ágora, como se dice en griego, la plaza pública. De ahí viene el ámbito educativo. Por lo tanto, eso es importante no perder de vista. Muy bien, profesor Edith. Profesor Juan, te veo algo como estoico por ahí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí andamos. De hecho, ya entramos a presencial en la escuela. Ya Ya el entraron, día 3 profesor. iba a ser, sí, ya cambió, ya entramos en presencial y pues ya cambiaron porque sí va a ser también una forma híbrida, pero ya estamos de forma presencial con algunos alumnos. Interesante, profesor. ¿Y qué tal las Pues, impresiones de tus discípulos? ¿Qué pues al comentaron, profesor? principio, sí, Profesor, o sí sea, existe, ¿no? Sí existe en la realidad, ¿no, profesor Juan? los cambios sí se dan comúnmente, los alumnos pues tienen sus debidos ahí cambios con respecto a lo que es el aspecto presencial, porque todos están separados, entonces tampoco se pueden comunicar, tienen sus distancias, igual en el receso tienen ciertas separaciones, entonces ahorita es un comenzar todavía, pero sí. Sí, en efecto, profesor Juan, tiene razón, sobre todo el tema del afecto, ¿no? Los jóvenes, más en edades de secundaria, de preparatoria, se da más sinceramente esa palabra, te quiero, profesor, ¿no? Se da mucho esas palabras ya en este ambiente ya de madurez intelectual. Ya pues es raro que una alumna de maestría o del doctor te diga, profesor, te quiero. No me digas eso, ¿qué pasa? Ya terminamos la clase, ¿no? Terminamos todo. Te da, y yo creo que tienes toda la razón, profesor Juan, esa parte de, no quiero hablar de normalidad por es meterme en estudios de Michel Foucault. Michel Foucault decía qué es lo normal en la sociedad. Él cuestionaba esa palabra. Yo creo que regresar a la vida común también cuesta trabajo, ¿no, profesor Juan? Más esa parte de decir, ¿cómo estás, amigo? El beso en la mejilla, la palmada, el juego y demás. Es algo difícil, profesor Juan. ¿Cómo te has sentido en esa parte, profesor Juan? Dentro de los cambios están otra vez en dinamismo, Sí. estar dando la clase en la pizarra, estar viendo sus trabajos a lejanía y nada más que lo enseñen, porque cambian las formas.
De todos modos, esa misma operación que se lleva, sí me sentí un poquito, otra vez el comenzar, sí me sentí medio cansadón, ¿eh? Pero sí cambió la forma. Pues uno está sentado, da las formas, diapositivas y demás, pero ya estar en dinamismo, sí me cansó un poquito el primer día. Me imagino, profesor Juan, Sí. sí. Sí hay un desplazamiento, ya requiere otro tipo de inversión, ¿no? Tanto económico como físico, ¿no? Bien, En sí, el sí, sí. desplazamiento. Sí, todos los cambios, porque pues uno se puede decir que aquí estaba, se baña y ya se presentaba. Y ahora tienes que agarrar el automóvil, ir, desplazarte y todos esos movimientos, pues acostumbrarse otra vez, acostumbrarse. Totalmente, profesor Juan, interesante lo que dice. Yo creo que acostumbrarse a algo que existe, ¿no? Ya ves que ahorita se está manejando mucho ya Chulhan, acaba de sacar por ahí un escrito el día de ayer, estaba yo leyendo Chulhan, surcoreano, donde critica este mundo ya que se está yendo todo a la parte muy virtual, ¿no? El metaverso que se habla, ya ves que habíamos platicado que Facebook había cambiado su nombre y demás. Ese tipo de mundos, ¿no? Donde tiene que ver con esta tendencia de Second Life, ¿no? Esta plataforma donde es que ya estoy casado en Second Life, ya tengo familia, espérame, eso es, pero yo creo que convivir, oler, porque el aula de clases tiene un olor peculiar, no sé si ustedes lo han olido, eso es lo humano, ¿no? Muy nichiano, podemos inclusive citar, profesor Juan, al filósofo alemán Nietzsche, que tiene un libro que se llama Humano, demasiado humano, precisamente la educación. La educación no solamente son palabras, sino ver, observar, interactuar, ¿no? Entonces, se extraña definitivamente, ¿no, profesor Juan? Estamos en eso. Y pues va a ser de poco en poco, porque pues, ahorita todavía no se regula, son pocos alumnos los que entran y la semana vemos otro tipo, se puede decir a la otra mitad, porque es una forma que así lo organizó la escuela. Entonces, y unos aspectos virtuales también ciertos días. Entonces, hasta que otra vez se vuelva a regularizar todo, yo digo que sí va a pasar bastante tiempo. Exacto, profesor Juan. Al menos hay trabajo, tienes trabajo, tienen chamba, ¿no? Y se puede ir organizando la propia didáctica, ¿no? Había una didáctica de la parte virtual, había un proceso, pero ahora pues debe de existir. Pues, la chamba se ha cargado también, definitivamente, profesor Juan. Muy bien, profesores, vamos a iniciar, ¿qué les parece? Y pues vamos a ir viendo sus comentarios en esta tertulia de este día sábado. Muy bien, vamos ya con la siguiente sesión, comparto la presentación. Sí, a lo mejor nos toque ya, pues, a lo mejor no lo sé, a lo mejor este año no estemos de forma presencial, profesores, pero de antemano tienen mi reconocimiento. Yo pienso en todos, sobre todo pienso en la forma de cómo se va abordando el conocimiento, cómo se va generando esta parte de entender nuestra realidad educativa. Como decía Heráclito, presocrático de Éfeso, la única certeza que tenemos es que las cosas van cambiando. Y cuando hablamos de cosas, también nos referimos al sujeto. No somos los mismos, ¿no? Entonces, esa parte de regresar al aula, vemos cosas muy sorpresivas. Ah, mira, te pintaste el cabello, ah, te ves más grande, hemos engordado por la forma de estar nada más sentados impartiendo clases, traigo un nuevo vestimenta, etcétera. Por lo tanto, hoy vamos a ver en este tipo de actividades cómo salir al aspecto de la fisis. Recuerden que la palabra fisis significa en griego naturaleza. La naturaleza tiene que ver con lo humano. La palabra humus significa humano, que la explicación es finitud. Por lo tanto, la naturaleza es lo que aparece, lo que está ordenada, y por lo tanto, ese ordenamiento debe de involucrarse también en el ámbito educativo. Por lo tanto, en la 10ª sesión del día de hoy con la profesora Juliet, vamos a revisar que la dinámica de grupos debe tener un fin, que es que el propio estudiante desde pequeño empiece a adquirir conciencia de la importancia de cuidar lo que tenemos, la importancia de estos seres
que están ahí, que no son iguales a nosotros. Eso es la diferencia, precisamente. Hemos escuchado inclusive que dice, es que mi perro hijo, etcétera. Pues a final de cuentas, ese tipo de descripción es violencia. Lo importante es respetar a cada uno de la naturaleza desde su realidad y no involucrarse al ámbito de los problemas humanos. Pues muy bien, vamos a ver entonces qué dice la profesora sobre este tipo de actividades, de cómo salir a las periferias. Muy bien. Cualquier comentario que quieran realizar, profesores, adelante, sin ningún problema. Muy bien. Vamos a ver, esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, sobre el concepto que sin duda, recuerden que esta palabra paradoja viene de paradoxa, es una palabra griega, que significa caminos contrarios, opiniones contrarias, ¿no? A veces hemos ya debatido, profesora Lisbeth, aquí anteriormente, de que para hablar de dinámicas es necesario hablar de un espacio, es necesario hablar de un aspecto amplio. Por lo tanto, a veces la mayoría de las instituciones educativas, la propia casa donde estamos, hay poco espacio para movilizarse, para hacer ese desplazamiento físico. Por lo tanto, no hay que perder de vista. Yo les platiqué mi experiencia cuando yo hacía un peripato aristotélico, una dinámica de ir caminando, ir discutiendo un tema. Lo hacía yo en el estacionamiento público hasta que me sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque la propia institución no tiene ese espacio. Por eso la profesora habla de un tema que ya se conocía. Le dicen, profesor, quiero que usted sea dinámico en sus actividades, sí, pero no tengo espacio. A veces no contamos con el espacio para llevar a cabo esa actividad. Sin duda, eso es un tema importante. Este concepto lo revisamos ya en la clase pasada. Simplemente estoy haciendo un pequeño recalentado, ilustres profesores de la maestría. Muy bien, prosigo. Aquí en la primera tesis, sin duda, habíamos hablado de que el sujeto, esa persona, ese ser humano que describía Boecio, recuerden que Boecio fue un educador romano del siglo V de nuestra era, él decía que el sujeto, la persona, el ser humano, es una sustancia individual de naturaleza racional. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino dijo, también espiritual. Por lo tanto, cuando vemos al sujeto que va a participar en una dinámica de grupos, no hay que perder de vista qué tipo de actividades lúdicas se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el sujeto no solamente es materia, también somos entes espirituales, esta parte contingente del ser. Por lo tanto, cuando hablamos de manos, hablamos de esa materia, el corazón hablamos del espiritual y la cabeza la parte intelectual. Por lo tanto, lo que nos dice la profesora en este texto de educar fuera del aula, no perdamos de vista, profesor. Quiero hacer una dinámica, tengo que cubrir estas variables para que sea mayor latente y sobre todo se lleve a cabo un buen aspecto de trabajo. Y eso sí, también hay que tener cuidado, profesores. La profesora Patti pues es experta en esto, yo soy un viejo filósofo nada más, pero mi esposa me ha comentado que hay que tener cuidado cuando se abre heridas, ¿no? Las heridas emocionales, hay que cerrarlas, ¿no? Entonces, a veces nosotros como docentes, bueno, excepto la profesora Patti, no tenemos conocimiento profundo de psicología. Entonces, este tipo de dinámica va de la mano para que el sujeto se pueda sentir a gusto en el aula, ¿no? Eso es importante. Muy bien. No se les olvide, manos, materia, el corazón, la parte espiritual, la cabeza, la parte del episteme, la parte del intelecto. Muy bien, prosigo. Bien, aquí precisamente recuerden muy bien que ese es uno de las corrientes de la pedagogía. Recuerden que la definición que se hace del constructivismo es que el sujeto, yo, por ejemplo, la profesora Lisbeth, la profesora Patti, la profesora Edith, el profesor Juan, describen qué es un objeto. El objeto, pues, bien se puede llamar esto un caballo, bien se puede llamar un perro, este objeto que tengo aquí. Pero a lo mejor me puedo estar confundiendo. ¿Qué significa esto? Que cuando el sujeto interactúa con la experiencia, con los sentidos, con el tacto, con diferentes aspectos, ese tipo de experiencia deja mucho más que simples teorías. Por lo tanto, dice la profesora,
que aquí va a ir argumentando por qué razón debemos de salir fuera del aula. Esta experiencia empírica, la experiencia de los sentidos, va a dejar mucho más que el aspecto de una simple teoría. Puedo estar yo, por ejemplo, en una clase hablando de un respeto cívico y demás, pero si saco a los alumnos a hacer unas actividades que tengan que ver con lo cívico, el respeto, el apoyo, es algo vivido, algo que se lleva a cabo. Por eso a veces no se comprende qué estudia la ética, qué estudia la moralidad. Al parecer son dos ciencias que son iguales, pues no es así. La ética es el sujeto, es lo que tiene dentro de sí mismo, y la moral es el juicio colectivo. Entonces, eso es importante no perder de vista, vivir esa experiencia. No se les olvide, profesores, una vivencia, una actuación, una interpretación, un relato, decía Levinas. Muy bien. ¿Algún comentario, profesores, hasta este momento, profesora Patti? Ok, muy bien. Dale, pues. Yo, No, sí. doctor. Adelante, Perdón. profesora Lisbeth. Bueno, ahí la autora en el inicio sí nos habla de esa parte, ¿no? De que Sí. es más significativo que los alumnos realmente experimenten, que si solamente lo tenemos ahí, bueno, mencionaba así como que una descripción, ¿no? Del ambiente, de los recursos naturales, y que, bueno, nosotros pretendemos enseñar a los alumnos que cuiden los recursos naturales, que sepan convivir con la naturaleza. Desde ahí, solamente desde el análisis, tal vez la repetición, pero que debemos considerar que un alumno que realmente no conoce, no está en contacto, no experimenta, pues no va a saber qué cuidar. Entonces sí, yo lo paso mucho a la experiencia cotidiana con mis alumnos, y sí, realmente coincido en que lo que los alumnos van experimentando se les va quedando un poco más. Yo tuve alguna actividad que no es de ciencias propiamente ni del ambiente, pero trabajé en matemáticas las características de los cuerpos geométricos. Entonces yo decía, ¿cómo les voy a explicar a mis niños de segundo los vértices, los lados, las aristas? Les pedí por favor que compraran bomboncitos de esos que venden en unas bolsitas pequeñas, es que no recuerdo su nombre, son bomboncitos de colores, y les pedí palillos. Entonces formamos los cuerpos geométricos con eso. Sí, fueron poniendo les dije, cada bomboncito va a ser un vértice, sus aristas, etcétera, lo fuimos. Y al final, ya que habíamos terminado, revisado el contenido, les dije, cómanse sus bombones, chicos. Se los comieron, ¿no? Pues estaban fascinados, pero yo pude ver los resultados en el examen, que sí pudieron apropiarse de las características de los cuerpos geométricos, porque lo vivieron, ¿no? Al comer, al experimentar, al tocar. Entonces lo paso a este tema, que digo, pues sí, es que nosotros cuando experimentamos es más significativo para nosotros el aprendizaje, que si nosotros les decimos a los niños, a ver, es que el sol es una estrella gigante y así. Y los niños, tal vez hay algunos que ya lo han visto, ¿no? En imágenes, en videos, etcétera, pero hay algunos que no tienen ni siquiera esa concepción. A mí me pasaba mucho cuando trabajaba en la Ciudad de México. No trabajaba en la ciudad propiamente, trabajaba en un pueblito a las orillas. Y yo les comentaba a los niños acerca del metro, ¿no? No, cuando ustedes se suben al metro a ver qué símbolos observan, etcétera. Y había niños que nunca se habían subido al metro. Entonces dice, viven en la Ciudad de México y no lo conocen. Y realmente ese concepto, ese contenido, pues no les resultaba nada interesante porque no lo habían vivido. Al contrario de los niños que decían, sí, es que cuando yo me subí y yo veía que vendían y yo veía que había, etcétera. Entonces, sí, realmente esa parte de la experimentación es importante, y creo que a veces en las escuelas se pierde mucho por lo que usted bien menciona, ¿no? Por los espacios, a veces hasta por el tiempo y por la carga de contenidos que hay, que son tantos que tenemos que abordarlos, y que decimos, bueno, si salgo a hacer una actividad a lo mejor aquí al jardín, voy a perder tantos minutos, pero también lo atribuyo a la falta de experiencia que tenemos como docentes, porque si yo no sé controlar mi grupo cuando salgamos, definitivamente no se va a cumplir con el propósito. Entonces sí, son muchas las situaciones que yo al leer este texto, pues sí me remontaba, ¿no? A mi experiencia, pero digo, sí, un factor importante pues es la experiencia que debemos tener para
para manejar al grupo, ¿no? Para que no se me vayan corriendo, no se caigan, no se golpeen, etcétera. Muchas situaciones que pueden suceder. Otra, pues sí, el manejo de los tiempos, que ya lo leíamos en otros textos, que debemos organizar bien el tiempo para que no sea solamente una actividad de salir, correr y bueno, como no se cumplió, pues ya nos metemos, pero yo ya lo hice, ¿no? Debe ser algo realmente significativo, pero que tenga un propósito. La intención didáctica es lo más importante, considero, para poder desarrollar todas estas actividades. Y la verdad me llama mucho la atención este libro, está muy bonito, tiene muchas estrategias que incluso yo le estoy ahí marcando, ¿no? Estrategia que voy a implementar. No sé cuándo, porque no sé cuándo vamos a regresar, pero sí me gustaría mucho aplicar estas estrategias porque son valiosas y realmente mis alumnos me los imagino, ¿no? Cuando voy leyendo me voy imaginando, vamos a hacer esto y van a hacer esto mis alumnos. Entonces creo que está muy bien este libro y sí da muchas estrategias, da muchas formas de enseñar diferente porque perdemos ya con esta cotidianidad de estar encerrados, perdemos tantas cosas que, como dice ahí, ¿no? Incluso hasta pararte abajo de un árbol es significativo para ti, o salirte a tomar una taza de café al jardín, es diferente que si estás en tu comedor o si estás en tu sala. Entonces creo yo que es muy importante este libro para mi profesión porque sí tiene muchas estrategias que hemos perdido y que creo que sí voy a retomar cuando regresemos a presencial. Nada más. Interesante comentario, profesora Lisbeth, como siempre, sin duda. Y pues eso es precisamente el objetivo que al menos algunas de las literaturas que estamos revisando sea una herramienta para su vida profesional, a lo mejor para su vida práctica. Considero, profesora Lisbeth, que el ingenio docente debe estar presente, porque cuando hablamos de dinámicas, inclusive a veces pensamos el costo que debe de tener, ¿no? Porque para realizar actividades en el aula necesita unos recursos didácticos. Vean cuánto cuesta una caja de Lego, cuánto cuesta cierto rompecabezas, un dinero y quién te lo va a comprar. Sí, esta parte también de aprovechar todo el espacio que tenemos, ¿no? Llega a decir la autora que si hay piedras, por ejemplo, en el patio, algunos pedazos de ramas, se puede hacer grandes actividades. Por ahí estaba viendo yo la actividad de la profesora Patti, y él describió una de las actividades que era realizar una pequeña choza ya a la intemperie, una pequeña casita, ¿no? Elaborar, construir y demás, pero es interesante, profesora Lisbeth, aprecio que me hayas compartido esto y pues hay mucho que decir ahora, regresar al aula de forma presencial y mucho que trabajar. Ojalá que no se nos olvide, no sé usted, pero a mí se me olvida algunos conceptos y tratamos de estar al pendiente, pero pues a veces las cosas van cambiando rápidamente. Excelente, profesora Lisbeth. Muy bien, profesores, vamos a proseguir. Como ustedes saben, aquí una pequeña frase de uno de los hombres más ilustres del siglo XX, especialista precisamente en esta teoría especial y relativa, como es el concepto del tiempo, ¿no? Que decía Albert Einstein. Entonces, lo que precisamente esas condiciones, ¿qué tipo de condiciones? Salones adecuados, lugar para aprender. Les había hablado de esas condiciones del ruido. Muchos dicen, bueno, profesor, pero ¿qué tiene que ver el ruido? Pues, ¿se acuerda que les platiqué un poco de Vasconcelos, que él recomendaba en su Ulises Criollo el concepto de que una escuela no debe de estar tanto en un lugar de mucho ruido, que te distrae el aprendizaje? Entonces, no se les olvide esto, poner las condiciones para llevar a cabo una dinámica de grupos. Yo creo que eso es importante, no perder de vista, vamos así porque el tiempo se nos va rapidísimo. Muy bien, aquí la autora en la segunda tesis expone algunos pasos, algunas metodologías, nada más en términos generales, sobre la parte de la importancia de hacer actividades fuera del aula, la importancia también de gestionar, la importancia de organizar junto con los niños, tú como docente, ¿qué debes hacer juntos, en compañía, en conjunto? ¿No? Entonces se iba hablando de algunas cosas y sobre todo lo que ella comenta es que la ventaja, por ejemplo, el profesor Juan que regresó al aula, da más la oportunidad de improvisar un poco,
¿no? Porque no tienes este tiempo tipo Zoom. Ya nos queda, profesor, 10 minutos, nos quedan 9 minutos. Demonio, ya se acabó todo, por Dios. Al menos cuando estás de forma presencial se da esa oportunidad un poco de ir gestionando, improvisando. Improvisando significa desorden. Significa precisamente con esa experiencia que tienes ir organizando un poco más esta narrativa del aprendizaje. La narrativa es precisamente la forma como se piensa la educación dentro de la esencia de las dinámicas de grupos, ¿no? Eso es importante, esos son como pequeños conceptos de cómo precisamente trabajando lo que nos dice la profesora en este punto de las habilidades. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores ilustres? Muy bien, creo que por ahí la profesora Patti creo que está tomando nota. ¿Algo que quieran comentar? Profesora Edith, ¿quieres comentar algo? Profesor Juan. No, profesor. Ok, muy bien. Sale pues, nada más aquí rápidamente, ya nos queda, híjole, 7 minutos. Profesora Edith, estamos totalmente dependientes del tiempo. No sé por qué, pero existe algo que le hemos llamado como categoría el tiempo, pero es algo que existe, profesora Edith. Sí, incluso es un recurso, doctor. Es parte también de la administración, la administración del tiempo, donde se establecen objetivos, se establecen prioridades, urgente, necesario, importante, si no hay que descartar las actividades. Esta administración del tiempo es importante porque si no, como dicen, el tiempo es oro, no nos alcanza, hacemos actividades que no corresponden o no contribuyen a los objetivos, desviamos la mirada, incluso hasta gastamos más recursos en otras cosas y pues no logramos los objetivos. Y sí, como dicen, el tiempo es oro. Totalmente, profesora Edith. Yo creo que deduzco que será un tema de abordaje en nuestra última materia de proyectos educativos. Vamos a ver ya el concepto de la administración de proyectos, ¿no? Y habla del tiempo, de la gestión y del ciclo que por ahí comenta el profesor Juan, de que recorre todo proceso, ¿no? Hasta del sujeto y el objeto. Interesante, profesora Edith, muchas gracias. Muy bien, profesora Patti, creo que por ahí sigues tomando nota. Adelante, profesora Patti, adelante. No, está bien, doctor. Si la quiere cambiar, no hay ningún problema. Ya le tomé foto. Ah, perfecto, excelente, muy bien. Bien, vamos con la siguiente. Bien, la primera actividad lúdica que propone la profesora Juliet, propone bastantes actividades lúdicas fuera del aula. Recuerden muy bien que la idea es retomar y sobre todo el ingenio. Por ahí la profesora Lisbeth hablaba de ese ingenio, ¿no? De cómo hacer analogías, de cómo tratar de inclusive que el propio estudiante pueda ir compartiendo. Aquí en la primera actividad lúdica que ella propone, habla inclusive de otro recurso que es el Lego, pero a veces no tenemos esa herramienta, ¿no? Porque es una herramienta a lo mejor costosa y demás. Pues muy bien, se puede hacer esta actividad, dividir los grupos, hacer grupos y que cada grupo, por medio de una competencia de tiempo, del que lo haga más rápido, pueden construir una torre con lo que tengan. En ese caso, por ejemplo, utilizar las piedras del patio. A ver, vamos a hacer una torre rápidamente. Formen equipos de 5 o de 6 o de 10. Quiero que con lo que tengan aquí realicen una torre. Entonces, ella es la propuesta que ella nos avienta y la construcción precisamente y sobre todo ella dice, bueno, ¿qué tipo como de conocimiento va a surgir? Entonces habla de la interacción, habla del trabajo en el grupo y sobre todo trata de ir precisamente buscando soluciones ante una dificultad o ante un postulado. Por lo tanto, construir una torre es una de las actividades que ella propone para que se haga en el patio, para que se hagan las actividades. Ahorita vamos a ver el otro tipo de estrategia lúdica que es el círculo. Recuerden muy bien que el círculo lo trabajó mucho Euclides, Aristóteles como un factor indeterminado de la propia matemática, pero aquí precisamente esta actividad te ayuda. Entonces, construir una torre es precisamente utilizar los medios que tenemos, en este caso piedra o cáscara o pedazo de ramas, tratar de que se vea precisamente esta torre, ¿no? Como lo imaginamos. Bien, profesores, prosigo.
Esa es precisamente una de las actividades que propone la profesora Juliet. Bien, están tomando nota, ¿no, profesores? Ok. Bien, bueno, profesor, ya casi terminamos. Ahorita tomemos un pequeño receso como siempre. De verdad me disculpo, pero pues ha terminado ya este proceso premium de Zoom, pero imagínense nada más haciendo una pequeña broma en el aula de clase de forma presencial. Chicos, ya se nos terminó el tiempo. Ahorita nos vemos 3 minutos, ¿no? Una pequeña broma, ¿no? No sé usted, pero causa risa. ¿Cómo, profesor? No estamos en Zoom, estamos de forma física. ¿Qué está pasando? Bien, entonces, no se les olvide esta propuesta, construir una torre. A lo mejor diga, profesor, pero eso no tiene utilidad, o puede decir que tenga utilidad. Eso depende precisamente también de la realidad que vive cada docente en su periferia de acción. Este tipo de propuesta no es un dogmatismo, profesores, no es un dogmatismo. Son propuestas lineales, a lo mejor cíclicas, que lo puedas utilizar en algún momento, a lo mejor en una reunión familiar. Vamos a hacer una actividad, una dinámica de grupo. Perfecto. ¿Qué objetivo tiene? La interacción y la comunicación. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esto? El aprendizaje de la historia. ¿Cuál es el objetivo? El aprendizaje de la sociología, etcétera, etcétera. Muy bien, profesores. Tomemos un pequeño receso. Yo creo que unos nada más 3 minutos y regresamos, cerramos con la profesora Juliet, primera parte. La siguiente vamos a andar un poco más porque da muchas estrategias, muchas. Y eso precisamente nos recuerda a este grupo de los Scouts, no sé si lo han visto, que con cualquier cosa arman tiendas, organizan y uno pues hacen fuego, ¿no? Con la piedra. Dios mío, eso es precisamente parte de ese trabajo en equipo. Bien, profesores, nos vemos en 3 minutos. ¿Qué les parece, profesora Patti? Profesores. Muchas vemos.